Bueno chicos, continuamos con el tema, espero ya no alargarme tanto, ya no voy a, a sacar las emociones, ¿sí? Pero bueno, vamos a ser concretos, vamos a finalizar el tema del movimiento del 68. Ya habíamos hablado de lo que buscaban los estudiantes, hablamos de que de inicio pues se forma lo que fue el Consejo Nacional de Huelga y que a partir de ahí comienzan a manifestarse las demandas que querían los estudiantes. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? México 68, año de la represión. El CNH llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados. El 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló los 6 puntos del pliego petitorio y convocó una manifestación el 5 de agosto de Zacatenco al casco de Santo Tomás. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estaba ya declinando con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Esta fecha la recordamos todos, la hemos visto dentro de muchos pasajes, la vemos cada año, escuchamos noticias, etcétera. Este movimiento o este día pues marca el día más oscuro para mí en lo personal en la historia de nuestro país, puesto que en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Llegan, se concentran los estudiantes y era una marcha pacífica, ¿sí? De hecho pues no había cierta violencia, no había símbolos o brotes de violencia entre los estudiantes. Sin embargo, pues desafortunadamente el gobierno, a 10 días, como lo menciona la diapositiva, de iniciar las Olimpiadas, pues comienza a temblar bastante. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Pues básicamente eh, llevan a paramilitares, ¿sí? Llevan a miembros del Estado Mayor Presidencial a atentar contra los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese momento? Pues comienzan a disparar. ¿Sí? Después de que se lanzan unas bengalas desde un helicóptero, comienzan a disparar y comienzan a asesinar a muchos de los estudiantes. ¿Sí? Esto pues en el momento y después de este día, los siguientes días pues la prensa comienza a dar la versión oficial del gobierno y empiezan a decir que los mismos estudiantes comenzaron a disparar contra los mismos estudiantes, que dispararon contra los militares, etcétera. Sí, pero como siempre pues los medios ocultando o los medios al servicio de lo que es el Estado. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, a lo largo de los años, pues ya la historia nos ha dicho qué es lo que ocurre y lo que llega a pasar es que asesinan a muchos estudiantes, desaparecen a muchos estudiantes, encarcelan a muchos estudiantes. En sí, para no hacer el cuento largo, como se dice vulgarmente, y ustedes disculparán, eh, desafortunadamente no hay una cifra concreta de cuántos son el número de víctimas de este momento. ¿Sí? Eh, Unos minutos después de iniciada la manifestación con los líderes que quedaban, líderes y un orador, perdón, en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares y paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500 con más de 2.000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 años después en la Ciudad de México sin incidentes. Veníamos hablando de la intolerancia del gobierno en el gobierno de Díaz Ordaz y previos, ¿sí? Toda esta intolerancia que concluye, desafortunadamente tenemos que concluir estos temas de movimientos sociales con matanzas. ¿Sí? Ya habíamos escuchado que habían sido acallados por amenazas, por represión, por desaparición, pero finalmente llegamos al momento del 68 que termina o concluye con la matanza de cientos de jóvenes y desapariciones. Y bueno, hasta aquí terminamos el tema, chicos.
con la imagen, ¿sí?, que marca como el Batallón Olimpia, que fue un batallón de élite creado para los Juegos Olímpicos, llegan y someten a los líderes estudiantiles, los apresan, los torturan y desafortunadamente algunos de ellos mueren, ¿sí?, por toda esta violencia y este odio generalizado por parte de este personaje Díaz Ordaz. Bueno, vamos a terminar con ello, chicos. Espero les haya agradado este tema. Vamos a continuar con lo siguiente, ¿sí? Espero no haya dudas y si las hay, ya saben, mándenme un correo. Y vamos con el siguiente tema, que es el modelo de desarrollo compartido y de alianza para la producción, página 60 y página 63. Una disculpa, se me movió por ahí el texto, pero ya lo arreglé de forma rápida y veloz. Ok, los modelos de desarrollo compartido y alianza para la producción se aplicaron en nuestro país de 1970 a 1982, el primero por Luis Echeverría y el segundo por José López Portillo. El periodo comprendido en estos años se caracterizó por un crecimiento económico fugaz que terminó con severas crisis económicas con graves repercusiones para la población. Okay. Bueno, nos movemos un poco de lo que fueron los movimientos sociales y aterrizamos a la década de los 70s y la década de los 80s. En este periodo pues se da el desarrollo, se dan modelos económicos, ¿sí?, sobre el desarrollo, ¿sí?, que básicamente se trataba de poder permitir, ¿sí?, la entrada de multinacionales, la entrada de acuerdos con otros países y que esto a su vez acrecentara lo que fue la economía de nuestro país. Sin embargo, pues todo no queda ahí. Todo lo bueno termina y empiezan los periodos de oscuridad, como desafortunadamente han ocurrido tantas veces en nuestro país, ¿sí? Se llegó a un crecimiento rápido, se llegó a pensar en un país con bastantes perspectivas de desarrollo. Sin embargo, pues esto duró poco, no duró mucho, ¿sí?, prácticamente 2 sexenios y se vienen dos crisis económicas de las más graves en nuestro país, ¿sí? Bueno, aunada a la de 1994. En estos sexenios nuestro país recurrió a los organismos financieros internacionales para financiar su desarrollo, pues México fue de los principales deudores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No solamente se apoyó en otros países económicamente, sino que también recurrió a estos préstamos con estos dos entes, referentes a organismos financieros, ¿sí?, lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos entes, como ya lo han visto en clases de geografía, en clases de historia, son organismos que llegan o auxilian, ¿sí?, a los países que integran la ONU cuando hay alguna crisis, cuando hay alguna situación que repercuta en la economía, ¿sí?, llegan estos organismos financieros y ayudan, ¿sí?, ayudan al crecimiento del país o a la estabilización básicamente de un país. En este sentido, pues México dijo, bueno, pues yo tengo buena relación con los organismos internacionales, entonces véngase para acá un préstamo, ¿sí?, que hizo endeudar a nuestro país, y créanme que hasta el día de hoy seguimos endeudadísimos con lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, finalmente terminamos con lo que es el modelo de desarrollo compartido. Sí, después del crecimiento industrial que tuvo nuestro país en de 1954 a 1970, nuestro país cayó en una severa crisis que hizo que se cambiara el modelo económico. Luis Echeverría comenzó su gobierno con un extenso programa de gasto público encaminado a beneficiar a la población. ¿Sí? Eso es el desarrollo compartido. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el presidente Luis Echeverría, ¿sí?, comienza a generar programas sobre el gasto público, sobre todos los impuestos y todo lo que generaba el Estado, ¿sí?, y esto hace que
la misma población se vea beneficiada. Por eso se llama el desarrollo compartido, en donde prácticamente todo el país o todos los ciudadanos pues colaboraban con el desarrollo económico del país. Sí, esto es básicamente en pocas palabras lo que quiere decir el desarrollo compartido. Y bueno, ya finalizamos con los objetivos del desarrollo compartido, que fue lograr el crecimiento económico con una mayor distribución de la riqueza, mejorar la distribución del ingreso y elevar la generación de empleos. ¿Sí? Luis Echeverría estaba en contra del modelo estabilizador, etcétera, y plantea la posibilidad de que crezcamos como país con la colaboración de todos los entes, ¿sí? Que como ya les decía, de los ciudadanos, también de las empresas, del sector público, del sector privado, y que esto llegaría o ayudaría, ¿sí? Desde su perspectiva, a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.